Rafael Evans, saludos, Neo. Me has hecho recordar mis navidades. Fui de esos niños que solo 2 regalos de niño Jesús en su vida. Wow. Eso sí es duro, ¿viste? Pero termina siendo bonito porque uno aprende mucho, uno aprende a valorar. Yo creo que una de las cosas de la vida es que quienes menos han tenido probablemente son las personas que más valoran cuando llegan a tener. Y esto puede parecer una tautología, puede parecer una cosa de sentido común, pero no. Yo creo que en el esfuerzo, yo soy un ferviente creyente en esto. Ojo, yo no tengo ningún tipo de resentimiento con respecto a las personas que lo han tenido todo. Son afortunadas y, como dice el dicho, por cierto, muy católico, que San Pedro se lo bendiga. Pero yo creo que uno de los grandes motores de los pueblos, en general de las sociedades, es la necesidad. Allí donde hay hombres que lo tienen todo, cuyas necesidades están en absoluto cubiertas, cuyos deseos han sido saciados de cabo a rabo, donde no ha aparecido la palabra necesidad con todas sus letras, esas son sociedades primero vacías, es decir, sociedades muy poco reflexivas sobre su propia naturaleza. Y segundo, son sociedades que se fabrican necesidades artificiales. Esto lo han estudiado muchísimos sociólogos, de hecho. Hay una famosa pirámide en el estudio de la sociología, que es la pirámide llamada así, de las necesidades de Maslow. Y básicamente esta pirámide que describe desde las necesidades materiales hasta las inmateriales, es decir, las naturales que tienen los seres humanos, a la conclusión a la que se ha llegado, no ahorita, esto es muy viejo, esto estamos hablando de un debate de la década de los 70, es de que hay unas necesidades que aparecen en las sociedades que tienen todo dado, que tienen todas las necesidades cubiertas, básicas, esta de las pirámides de Maslow, y son los llamados valores postmaterialistas. Y entonces allí es cuando, por ejemplo, empiezan a emerger en las sociedades este tema de, voy a poner ejemplos, estoy poniendo apenas ejemplos, porque la idea es que ustedes comprendan la situación. El creer o el valorar, me puse oriental, los sentimientos de los animales, por ejemplo, el animalismo, el ecologismo, es decir, sienten y padecen las plantas, nos preocupamos por el medio ambiente, nos preocupamos porque se nos tome en cuenta en la sociedad en tanto y cuanto lo que realmente somos. Y entonces ya aparecen todos estos temas de género que ahora se han puesto de moda otra vez. Fíjense, como no estoy hablando de temas vacíos o que quedaron pasados en el vagón de la moda, sino que son actualmente todavía asunto de discusión. Estos temas emergen y de hecho de allí viene un poco, esta es una desviación de aquello, el wokeismo, de necesidades que se fabrican los individuos de las sociedades avanzadas cuando ya lo tienen todo. Y esto por ponerlo bonito, porque hay sociedades en las que el llegar a la cúspide de la satisfacción de las necesidades deriva en climas psicológicos absolutamente complicados, por ejemplo, que van hacia la depresión. Y está claramente estudiado, por ejemplo, en sociedades del norte de Europa. Y estoy pensando, por ejemplo, en Finlandia, estoy pensando en Suecia, estoy pensando en Noruega, en donde, aunado a que son países donde todo está tan bien estructurado y donde todo funciona y donde todo es tan pulcro y donde todo es tan perfecto y cuadriculado, pero además donde algunos científicos han vinculado al estado de ánimo de las personas de esa sociedad el tema medioambiental del clima, donde hay tanto frío durante todo el año y además tan poca luz solar en algunas partes del año, donde prácticamente los días son eternos y donde la oscurana es de mañana a noche, prácticamente. No he estado allí, pero me lo han contado. Que eso incide en un ánimo psicológico de las personas que viven en esas sociedades donde, repito, tenerlo todo y todo perfectamente cubierto y estructurado y a la vez no tener luz solar, tener un frío impenitente todos los días, eso potencia la aparición de las depresiones en esas personas. Y depresiones que se correlacionan directamente con la tasa de suicidios que hay en esas sociedades. Pasa, por ejemplo, también en el Japón, donde probablemente entran también otros factores en juego.
Por ejemplo, pienso en el Japón y pienso en una obra que pienso comentarles también, ya se las he de alguna manera esbozado en estos lives, que es la obra en clave de sociología y filosofía moderna de Byul-Chul Han. Y Han habla de que en el mundo contemporáneo estamos en las sociedades del rendimiento, es decir, valemos por lo que rendimos. Entonces, el Japón, que es además una sociedad que premia tanto el mérito, la corrección, el hacer las cosas bien en tiempo récord y tal, porque además los japoneses son, yo creo que hay dos razas o dos gentilicios que desde el punto de vista del trabajo son encomiables. Los japoneses por un lado, los alemanes por el otro. Son máquinas de trabajo y son gente que están en otra cosa, por decirlo de manera muy llana y simple y despacharlo en 3 minutos, ¿no? Bueno, en este tipo de sociedades, yo creo que además esa cobertura que hay de todas las necesidades, pero también en la necesidad de lo que de Byul-Chul Han dice, que es estar acorde a los principios de la sociedad del rendimiento, es decir, ser cada día más eficiente, producir cada vez más. Y ojo, que hay una trampa en la sociedad del rendimiento, que es decirte que eres libre, que eres cada vez más libre, porque, por ejemplo, trabajas en tu casa, como es mi caso. No, Neomar es libre porque Neomar no se tiene que parar e ir para una oficina. Neomar tiene la oficina en su casa. Bueno, y no nos hemos puesto a pensar que a veces en la casa trabajamos más de lo que trabajaríamos en una oficina normal, porque en una oficina normal, en teoría, uno cubre el famoso horario de oficina, de 8 a 5. En casa, ¿a quién no le ha pasado que puede que comience a trabajar a las 10 de la mañana, pero que son las 10 de la noche y todavía estás trabajando? Y que las 4 paredes de tu casa se convierten en una cárcel más que en una oficina. En la oficina hay espacios de recreo. Tú sales y tienes compañeros con los que interactuar. Así sea un cubículo, tú te paras y ves a otra persona. En tu casa tú estás confinado a esa soledad, ese solipsismo, ¿no? Que es el home office. Entonces, Byul-Chul Han tiene una aproximación muy interesante a esto y habla de que ese es el falso dilema y la trampa de las sociedades libres, modernas, y donde el trabajo ahora está en el teletrabajo, el teleworking, el home office, o como le quieras llamar, el trabajo en casa, como le quieras llamar. Eso es una trampa. Cuidado con caer en la trampa. Y se los digo porque yo, de alguna manera, estoy expuesto al mecanismo de la trampa. Pero sí, caí en esto porque Rafael trae a la mesa el asunto de la precariedad. Y yo creo que la precariedad es importante. Si nos vamos incluso a un planteamiento que yo he de alguna manera comentado con ustedes en algunos lives, que es que en la vida hay que sufrir, porque uno aprende desde el sufrimiento. Este es otro planteamiento, por cierto, de Byul-Chul Han, que tiene otro libro que se llama La sociedad paliativa. Paliativa porque recuerden ustedes que cuando hay un paciente terminal, cuando hay una enfermedad como el cáncer, como el Alzheimer, en etapa terminal, lo que fuere, el abordaje médico lo que prescribe es que al paciente no se le va a intentar curar porque eso ya no es reversible. La enfermedad es justamente terminal. Y se aplican los famosos cuidados paliativos. ¿Qué es lo que busca un cuidado paliativo? Darle calidad de vida a un paciente. ¿Y qué es calidad de vida? Calidad de vida es sencilla y llanamente, amigos, que la persona no sufra. Es decir, que evada el dolor. Byul-Chul Han ha hecho bueno el tema de evasión del dolor, que es casi como el hedonismo. Lo que pasa es que el hedonismo, más que evadir el dolor, busca el placer. Eso es otra cosa. Y él dice que la sociedad moderna, además de ser sociedad del rendimiento, es una sociedad paliativa, en tanto evade permanentemente el dolor. Y él lo hace desde la crítica, porque dice, ¿desde dónde, si no desde el dolor, pueden aprender las personas? ¿Quién va a aprender desde el placer? Y aquí podemos entrar incluso en lo que nos decían nuestros abuelos y nuestros padres. Incluso la gente que es más mayor que yo todavía tiene padres para recordar dichos como la letra con sangre es que entra, si no, no entra. Es decir, no se aprende si no hay violencia sobre el aprendiz, sobre el discípulo. No hay forma de que la persona aprenda si no tiene un tormento, si no hay una coacción sobre la persona. Y yo recuerdo a mis abuelos, tachirenses, además conservadores los dos, mi abuelo y mi abuelo, que en paz descansen por el lado materno, y mi abuelo y mi abuela me contaban cómo en el Táchira, a principios del siglo XX, ellos crecieron en una sociedad en la que la escuela rural tenía una maestra que era una señora, la más de las veces detestable, absolutamente repudiable, absolutamente inhumana, que agarraba a los niñitos
y les ponía un puñado de arroz en el piso, y cuando no se sabían la lección de memoria les decía hínquese ahí. Y eso era lo más suave, porque mi abuelo me llegó a contar de que las más radicales incluso suplantaban el arroz por chapas de refresco o de cerveza, lo que fuera, estas chapitas que tienen estos bordes, y hincaban a los niños en las chapas. Bueno, y directamente venía la sangre, ¿no? La letra con sangre es que entra. Decir eso en esta sociedad en la que, bueno, a un niño uno no le puede ni gritar ahora, porque, bueno, ahora hay nuevas formas de crianza. Ahora me hablaban la otra vez hay un término, yo no tengo hijos por ahora, pero hay un término que creo denominan la crianza responsable. Y es que al niño no se le puede agredir ni física ni verbalmente. Es decir, tú no le puedes subir la voz a tu propio hijo. Tú tienes que negociar con un niño que la más de las veces es un chantajista, porque todavía no ha desarrollado el raciocinio completo para negociar o para tener una lógica de negociación contigo que eres un adulto. Entonces tú te tienes que terminar plegando básicamente al niño. Bueno, les voy a decir algo muy duro. A mí no me ha tocado tener hijos, capaz voy a ser el papá más irresponsable del mundo en el sentido de que lo voy a malcriar, pero yo, gracias a Dios, tengo a mi mamá, que creo que no va a permitir que eso pase porque mi mamá siembra guetada y tiene un carácter y ella dice, yo no dejo que muchachito me esté haciendo mala crianza. Entonces, bueno, esas son las cosas, ¿no? Yo creo que, en efecto, Rafael, la precariedad, el no tener, el desear sanamente y, por supuesto, donde el mecanismo de cubrir o de cobertura de ese no tener hacia el tener es el trabajo, es formidable. Yo creo que en la vida hay que sufrir. Esto es un poco muy de la lógica cristiana, además, ¿no? Que dice, aquí venimos al valle de lágrimas a sufrir. Eso es muy cristiano. Pero sí, yo creo que en eso hay mucha verdad, porque la vida no es color de rosa. A mí no me ha tocado sufrir tanto en algunas cosas, en otras sí. Pero en general yo creo que yo he tenido una vida bastante amable hasta ahora. Pero a todos nos toca sufrir en algún momento en la vida. Y, como dice Byung-Chul Han, ¿cuál es el mejor maestro si no es el dolor? ¿Quién aprende desde el placer? ¿Quién aprende desde la alegría? Creo que muy poca gente. Porque lastimosamente el compañero de viaje de la alegría y del placer es el acostumbramiento y es el no valorar los ratos de alegría y de placer. Paradójicamente, y como dice la canción de Rubén Blades, cuyo título ahorita no recuerdo con exactitud, pero sí recuerdo más o menos el mensaje, Rubén Blades dice algo así como que de Dios me acuerdo primero si estoy mal o si estoy triste, más nunca si estoy contento. De él me recuerdo es si estoy en trance de morirme. Creo que dice, esa es la canción Maestra Vida, ahora que lo recuerdo, del disco Maestra Vida, año 1980. El primer gran disco solista de Rubén Blades, el primer gran experimento de Rubén Blades fuera de la orquesta de Willy Colón. Por cierto, un disco cuya voz en off hace el maestro, con quien puedo tener algunas diferencias políticas, pero que evidentemente es una personalidad, y sobre todo en el mundo de la salsa, César Miguel Rondón. César Miguel Rondón le pone la voz del narrador a ese disco, Maestra Vida, de Rubén Blades, del año 1980, un disco que es el último, no, mejor dicho, corrijo, es el primero de Rubén Blades como solista, pero es el previo al último disco que va a grabar prácticamente con éxito Rubén Blades con Willy Colón, que es aquel disco anaranjado, donde está Ligia Elena, Tiburón y alguna que otra canción, que se llama Canciones del Solar de los Aburridos, disco del año 1981 u 82, no recuerdo ahorita con exactitud.